Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Como les prometí, el capítulo 1 de la antología que vamos a empezar a leer, que es una novela histórica de Ricardo Mariño, un autor muy conocido dentro de la literatura infanto-juvenil, es argentino, pero es reconocido a nivel mundial. El primer capítulo se los voy a leer yo. Acuérdense que dije una novela histórica, ¿sí? Bien, capítulo 1. Discusión. Me llamo Esteban Melgarejo y, según mi madre, cuando yo estaba por nacer, se armó una discusión entre mi padre, que era hijo de españoles, y mi abuela, que era india. Mi madre estaba en el suelo, sobre una manta, y a su lado se peleaban mi padre y mi abuela. Cada uno tenía una idea de cómo debía realizarse el parto y le explicaba a gritos. Mi padre decía en catalán que mi madre debía permanecer acostada y mi abuela decía en el idioma de los quilmes que debía tomarse de una rama del ombú que había afuera y permanecer colgada hasta que el bebé, yo, por su propio peso, bajara. Mientras ellos peleaban, yo vine al mundo, por mi cuenta, y eso, en la opinión de mi madre, me hizo independiente y de pocas pulgas. Mi padre, en cambio, decía que yo era un potro sin domar, un caso perdido, debido a que por mis venas corre sangre india. En fin, nací en 1775, en un rancho de adobe que estaba a una legua más al sur de Ensenada, cerca de un arroyo. Allí teníamos todo lo necesario para vivir, y lo que nos faltaba lo fabricaba mi padre o lo traía de Buenos Aires cuando iba en la carreta a vender cueros. Al parecer, meses antes de que yo naciera, los negocios familiares tuvieron un momento de gran prosperidad, gracias a que mi padre transportó aguardiente y armas para un pulpero cercano a la frontera, quien a su vez les vendía esas mercancías prohibidas a los indios. Meses más tarde, los blandengues se llevaron preso al pulpero y aquel negocio terminó. Mi padre creyó prudentemente no ir por un tiempo a Buenos Aires. Y a eso se debe que yo no haya sido bautizado ni anotado en los registros del cabildo. Seguramente después me hice grande y se olvidó de hacerlo. Pasé los primeros años en la soledad de aquellos parajes, temiendo que una noche un malón nos quemara la casa y se llevara cautiva a mi madre. Sin embargo, los indios que pasaban por allí venían en pequeños grupos y con el ánimo de vender plumas de avestruz y cueros de vaca en Buenos Aires. Las pocas veces que se detuvieron, mi padre los trató con altanería, quizás para impresionarlos, porque él también debía temerles, y le pidió a mi abuela que hablara un poco en su lengua, para que los visitantes vieran que había uno de ellos en nuestra familia. Para felicidad mía y de mi hermano Manuel, 3 años mayor, un día mi padre dijo que nos iríamos a vivir a Buenos Aires, donde levantaríamos una casa en una parcela que le había cedido su primo. Y allá nos fuimos un día, cargando todo en la carreta y seguidos por un par de caballos y los 15 perros que teníamos. Cuando llegamos, mi hermano y yo nos desilusionamos. ¿Eso era Buenos Aires? ¿Un desierto apenas más habitado que el que había dejado yo atrás? Nos equivocábamos. La parroquia más cerca empezaba a 1/4 de legua de allí. Así
que seguíamos viviendo fuera de Buenos Aires, en el campo, aunque mi padre se obstinara en decir que ahora sí estábamos en la ciudad. A la verdadera ciudad la conocíamos al día siguiente, cuando mi padre nos llevó a la Plaza Mayor. Cuando llegamos a las primeras cuadras de empedrado, mi hermano y yo enmudecimos. Nunca habíamos visto casas como aquellas, y ese tipo de gente paseando tranquilamente por las aceras con sus trajes elegantes y tantos carruajes y caballos, y los negocios casi pegados uno al lado del otro. Después, en la Plaza Mayor, el movimiento se multiplicaba y nuestros ojos no tuvieron descanso. Al lado de un puesto de licores, una negra vendía empanadas y enseguida había un turco que ofrecía telas, otro hombre que vendía una montura, una vieja que ofrecía verduras y por todos lados carretas que entraban y salían, y perros y olores y gritos y movimiento. Recuerdo que pensé, la ciudad es algo maravilloso. Este es el primer capítulo. En el primer capítulo hay varias palabras que son desconocidas. Así que fíjense, búscala en el diccionario y o vayan sacando por contexto, ¿sí? Pero muchas de ellas tienen que ver con la época colonial. Entonces, acá nos dice lo que era la ciudad y lo que era el campo en el primer capítulo. Ya la sociedad como la estamos viendo en la época colonial. Entonces, vayan tomando más o menos apunte de algo de esto y de este capítulo, que es importante porque lo vamos a ver después cuando empecemos a ver época colonial. Bien, hasta acá llegó lo de antología literaria. Un beso enorme.